para darle gracias por nuestra vida, por nuestra salud, gracias por nuestra familia, gracias por cada bendición que hemos recibido hoy y gracias por permitirnos reunirnos esta noche. Agradecemos también a nuestro Divino Maestro Jesús, a la espiritualidad de mentores, que esta noche nos irradien esas energías llenas de conocimiento, de sabiduría, para que podamos compartir juntos, edificándonos en la luz eterna del conocimiento celestial. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy en el libro El cielo, el infierno, justicia divina de Dios, dando comienzo a una nueva obra de la codificación de la doctrina espírita. Y no podemos empezar sino analizando qué es la vida, cuándo se origina la vida. Y en ese análisis de la vida, sabemos cada uno de nosotros que al nacer, desde el primer momento en que inspiramos el aire, ya estamos predestinados a la otra fase, la muerte. Y aunque vayamos en el camino pensando y actuando en positivo, siempre este pensamiento de la muerte nos va a traer una duda, una inseguridad. Y las preguntas van conforme a lo que Allan Kardec nos va a codificar. ¿Para dónde vamos? La religión nos va a decir que tenemos un cielo y un infierno. Y que según nuestros actos, nuestros méritos, nuestras buenas obras, iremos a un cielo o, por el contrario, por los errores que cometemos, iremos a un infierno. Y Allan Kardec va a seguir en esa mente científica cuestionándose, ¿y en qué nos convertiremos? Y la respuesta nos lo da André Luis en el libro Nuestro Hogar, en que nos dice que cuando nosotros somos seres ya iluminados, seres en ese proceso ya equilibrado de mente, acción y sentimiento, podemos ser benefactores, espíritus que ayudan, que esclarecen, que consuelan, que practican el amor, pero en ese amor que consuela, en ese amor que rompe el silencio del dolor. En la práctica de ese amor es la que Allan Kardec nos va a decir que hay un verdadero sentido, un fin verdadero de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Entonces, ¿en qué nos convertimos cada uno de nosotros? En espíritus. Y ya más adelante vamos a explicar por qué Allan Kardec llega y la doctrina espírita a esa conclusión final. Y es entonces cuando vuelve a cuestionarse Kardec y va a decir, ¿seremos mejores o peores cuando estemos desencarnados? ¿Seremos o no seremos? ¿El ser o no ser? Y es cuando la doctrina espírita nos va a decir que cada uno de nosotros llega al mundo espiritual, a esas franjas vibratorias, conforme a los méritos que tenemos.
y conforme a la vibración que emana nuestros sentimientos. Por ejemplo, si yo digo quiero irme a nuestro hogar y en mi corazón está el miedo, quizás he fallado, quizás he cometido este error y ese temor, esa duda va a ser de que yo no llegue a nuestro hogar. Porque recuerden que el universo, Dios, responde hacia nosotros conforme a la vibración en que estamos. Y es por eso que cuando nosotros miramos ya desde la comprensión que tenemos de lo que es la doctrina espírita, de que no hay un juicio final, nadie te juzga excepto tú mismo o tú mismo, en ese análisis de conciencia que tenemos. Y en esa comprensión perfecta de quién realmente es Dios. Un Dios de amor no va a crear un infierno donde sus hijos vayan a quemarse eternamente. Eso es ilógico. Un Dios de amor siempre nos va a dar las oportunidades para que nosotros podamos corregir nuestros propios errores. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir, el cielo y el infierno es un estado mental, propio de tus creencias, de ese conocimiento, de esa fe que tú tienes. Es que tú vas a crear en esos actos del libre albedrío un cielo o un infierno en tu porvenir. Pero allí, en ese infierno que a veces tenemos todavía esa duda, aún siendo espíritas, tenemos todavía esa duda. Hay un relato que dicen que es verdad y que en el transcurrir de los años se va a ir explicando a través de ya los nuevos mediums que se están formando y van a empezar a dar un nuevo conocimiento, ampliando el horizonte ya espírita que tenemos. Y para esta nueva generación que está naciendo, o ya los niños que van creciendo. Nos dice que en el cielo se encontraron dos madres. Y una madre estaba feliz, pero una madre andaba triste. Y entonces la madre feliz le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Y ella narra su historia, su dolencia, su amargura. Y en su crítica dice, yo no fui una buena madre, no crié bien a mi hijo. Y la madre feliz le mira y le dice, no, todas damos lo mejor que tenemos. Cada uno guía a sus hijos, pero sabiendo que los hijos tienen pruebas que pasar y nosotras solamente debemos estar ahí para fortalecerlos. Y esta mujer que está llorando le dice, ¿y tú quién eres? Y ella le mira y le dice, yo soy María, la madre de Jesús. ¿Y tú? Yo soy la madre de Judas. Y ambas se abrazan. Y ambas comprenden que cada una tiene una misión especial. Y en esa misión especial, uno mira el cielo y el infierno ahí. Y mientras todos dicen, bueno, Judas traicionó al Maestro Jesús y no los pasaron en la historia, está ardiendo en el infierno. Y resulta que no es así. Que Jesús fue a hablar con Judas allá en ese infierno que él se creó por la decepción que tenía. Pero hay algo bien interesante que quizás más adelante va a ir surgiendo como información.
en una sesión mediúmnica que nosotros tuvimos en el umbral, en el Valle de Suicidas, en esa franja oscura, había un ser de luz muy iluminado, que a esta amiga que asistíamos para que se recupere y pueda volver en sí, para que dejara esta franja vibratoria de dolor, de sufrimiento, se acerca este ser y la abraza y le dice: yo te entiendo lo que tú sufres, yo entiendo el desprecio de los demás, yo entiendo por qué tú no ocupabas un lugar en tu familia, en tu sociedad, no encajabas en nada. Cuando todos te despreciaban, yo entiendo eso, porque yo lo he vivido. Pero aquí yo te voy a ayudar, yo te voy a encaminar a ese camino de luz que yo también lo he recorrido. Y una pregunta que se nos salió, no a mí, al grupo que estaba, alguien de por ahí habló y le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Yo soy Judas Iscariote. Trabajo aquí dando consuelo a aquellos que son despreciados, como fui yo despreciado también. Pero dándoles ese consuelo no como castigo, sino como esperanza, como fe, para que ellos también vean que ese desprecio que nos hacen los demás simplemente es un despertar de nuestro ser espiritual. Entonces, Kardec nos va a decir: nosotros nunca estamos solos. Siempre vamos acompañados de la espiritualidad superior. Y ahí vamos a empezar a comprender que hay temor a la muerte en nosotros. Y vamos a empezar a analizar este capítulo 2 del libro El cielo y el infierno, la justicia divina de Dios. El hombre, sea cual fuera el grado de evolución a que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el sentimiento innato del futuro. Su intuición le dice que la muerte no es la última palabra de existencia, y aquellos que lloramos no están perdidos para siempre. Siempre vamos a tener una oportunidad de encontrar ese camino que hemos perdido. Y como les narraba esta historia, que según este ser espiritual de luz nos decía de que este conocimiento nuevo que se va a transmitir de la espiritualidad hacia la tierra en la nueva psicografía de esta humanidad que se está formando, nos van a hacer ver que para que el bien venza al mal, tiene que cambiar tanto el plano material como el plano espiritual. Y para esa transformación se necesita el conocimiento, un estudio metódico, un estudio de conciencia, para que nuestra alma encuentre esas fuerzas para empezar ese desapego de las cosas de la tierra y ese temor tan grande que aún nos queda a la muerte. El miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres humanos. Temor porque siempre queremos estar aquí. Queremos compartir, queremos reír, queremos jugar, queremos corregir algo que por un desliz hemos podido cometer y haber hecho algo no adecuado contra nuestro semejante.
Pero ese instinto de querer conservar nuestra vida también hace que nazca en nosotros ese pequeño temor, el miedo, ese miedo que nos paraliza, que no nos permite avanzar. Pero ya, en este caminar de luz que cada uno de nosotros sigue, ya tiene bastante esclarecimiento de las condiciones de la vida futura, que es el contrapeso a este freno del miedo, ese conocimiento de que nosotros ya tenemos, de que la vida simplemente se transforma, no termina con la muerte. Y es esa certeza de que volverá a encontrarse con todos aquellos seres que formaron parte de su existencia. Se encontrará con amigos, reanudará nuevamente esas relaciones que tenía con los seres que rodearon su entorno familiar. Y es ahí cuando tenemos esa certeza de que vamos a encontrarnos en el futuro con todos aquellos que crecieron junto a nosotros. Muchos de ellos adquirieron el conocimiento, la perfección y la paciencia. Ese coraje de soportar las fatigas momentáneas de la vida terrestre. Y ante todo, practicaron junto a nosotros o nosotros junto a ellos la solidaridad, que hace que esta relación entre los supuestos muertos y los vivos que nos consideramos nosotros tenga esa comprensión de que la existencia es eterna, la vida es eterna. Y ahí vamos empezando a practicar la fraternidad, una fraternidad que nos lleva a la razón de nuestro ser y a la caridad como un objetivo, ya no idealizado, sino un objetivo real en el presente que nos va a ayudar a construir nuestro futuro. Entonces podemos decir que para librarnos de los temores de la muerte, es necesario poder encararla bajo su verdadero punto de vista, es decir, entrar en el pensamiento, en el mundo espiritual y hacer de él, de ese mundo espiritual, una idea exacta para cada uno de nosotros, para que este espíritu que está hoy encarnado vaya caminando, desenvolviéndose en una actitud de desligarse de las cosas materiales. Y que la vida material que aún hoy nos domina sea vencido por el conocimiento de la vida espiritual. Y aunque el cuerpo se destruya con la muerte, cada uno de nosotros tenga esa certeza de que su espíritu sobrevive a la muerte. El alma no les parece una realidad concreta, sino una abstracción. Los seres a los que aman, reducidos al estado de átomos, según su modo de pensar, están de alguna manera perdidos para ellos, ya no tienen la cualidad para ser amados. Es una de las teorías que nos da ese temor a la muerte.
de que todos nuestros seres queridos se extinguieron, que ya no los volveremos a ver nunca más. Es una teoría del nihilismo que dice que todo desaparece en la nada. Pero la doctrina espírita viene y nos dice no, la muerte solamente es material. Y como nos dice Kardec, hay un principio vital que da vida a la materia, pero hay un principio espiritual que da vida al espíritu. Son dos cosas diferentes. Y cuando uno se termina, como es el principio vital, el principio espiritual siempre su energía es eterna. Y entonces nuestros seres queridos, que antecedieron a nosotros en ese caminar hacia el más allá, nos estarán esperando. O en el mejor de los casos, como siempre será, vendrán a recogernos en ese último momento que estemos en este plano material. Y es entonces que Kardec nos va a decir que el apego a las cosas de la tierra, a las cosas materiales, hace que el temor sea muy grande en aquellos que tienen esos apegos de decir mi casa, mi auto, mi esposa, mi familia, mis hijos, o todo el mí. ¿Sí? Y aunque pareciera que fuera algo bueno en este momento, el, el pensarlo así, sabemos que cada energía que emanamos tiene su repercusión en nuestra eternidad. Y que cada palabra con la intención que lo decimos no se pierde en el universo, se va guardando. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa conciencia de saber pensar lo que decimos, de saber sentir lo que vamos a hacer y de la intención con la cual lo vamos a realizar. Y que esa certeza de la vida futura que está codificada en la doctrina espírita no sea una creencia en nosotros, sino sea una realidad. Porque todos nosotros tenemos esa facultad mediúmnica de ver, sentir y escuchar y hasta conversar con los seres invisibles, con aquellos espíritus, sean familiares, sean amigos o sean espíritus antes que por tu luz vinieron a conversar contigo. Y es por eso que esta enseñanza que nos da Kardec es la impartición, como si nosotros fuéramos unos niños que estamos empezando a adquirir un conocimiento. Y que si bien tenemos bastante ya avanzado, aún no lo conocemos todo. Y que nuestra mente siempre debe estar abierta a recibir una nueva información que nos ayude a disipar nuestras dudas, tanto de la vida material como de la vida espiritual. ¿Cómo no aceptan que la felicidad futura depende del trabajo progresivo que se realiza en la tierra? Piensan que el dinero les dará la felicidad. Seguimos hablando de los apegos materiales. Si bien el conseguir algo de recursos económicos te trae una alegría, siempre va a ser momentáneo. No va a ser todavía una alegría eterna. Pero cuando esas cosas materiales se pierden por un X motivo, ¿dónde queda tu felicidad? ¿Dónde queda tu alegría? Porque las cosas externas jamás te van a dar la felicidad que tú buscas.
Por eso es que Kardec, cuando codifica la doctrina espírita, en el libro de los espíritus nos va a decir, mira hacia tu adentro. La felicidad está dentro de vos, no es externo a ti. La muerte está rodeada de ceremonias lúgubres que infunden más terror que esperanza. Y ahí nos hace recordar, ¿no es cierto?, las ceremonias que hicieron para el sepelio del Papa Francisco. Pero más allá de que hayan habido eventos que llamaron la atención a muchos que dijeron, no, es la zona oscura, rindiendo homenaje porque era un papa que estaba aquí perdido y no sé qué. Lo importante es rescatar que cada uno de ellos fue con una intención y una vibración. Y que esas vibraciones hacen efecto en el espíritu de que del desencarnado, pues sí. Si es positivo, lo envolverá en esas energías positivas que lo van a dar paz, tranquilidad, armonía, dulzura. Pero aquellos que fueron o que a veces asisten a los sepelios, ¿no es cierto?, para criticar, para decir, pero era un hombre, una mujer así, que hizo esto, que hizo el otro, y andan criticando, pensando que el espíritu no los está escuchando. Y la realidad es que sí, el espíritu desencarnado está en su velorio, está en su misa de cuerpo presente. Y si ha pedido permiso, estará en sus 9 días y muchos todavía se quedan hasta la misa de mes. Presentes, escuchando, sintiendo. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir, esas ceremonias son lúgubres no por la intención, ¿me entienden?, de los dolientes, sino de las personas que asisten a estos funerales. Eso hace de que también se pierda la esperanza de este ser espiritual, porque está escuchando, está sintiendo, y eso lo puede llevar a tomar la decisión de quedarse y ser uno de esos espíritus errantes que están entre el mundo material y el mundo espiritual, pero que no encuentran su lugar. Si las almas se hallan en el infierno, la esperanza de volverlas a ver se pierdan, a menos que se vaya también para allá. Todo eso interpone entre los vivos y los muertos una distancia tal que la separación se considera eterna. Como les decíamos al principio, un dogma religioso, en que los espíritus que se portaron mal pues van al infierno y el castigo es eterno. Y la doctrina espírita nos dice, nada es eterno, ningún castigo es eterno. Todo tiene a transformarse, a cambiar, a renovarse. Porque la plenitud de la vida no se puede perder para siempre. Y un Dios de amor, un Dios que nos ama, no va a permitir jamás, como tú, como padre o como madre, jamás permitirías que tu hijo se pierda para siempre. O que tú le miraras ahí perdido y no hicieras nada para recuperarlo. Es ilógico pensar que un Dios de amor nos ha creado a cada uno de nosotros para que vayamos a sufrir así. No tiene sentido, ni lógica. Por eso es que habíamos empezado la clase hablándoles de este ser espiritual que habíamos encontrado
en esta franja vibratoria entre el umbral y el valle de los suicidas. Y que él decía, nada es eterno en el sufrimiento, en el dolor, en el desprecio. Jamás nuestro corazón, por más que se sienta decepcionado y solitario, está alejado del corazón divino. Que siempre Dios va a querer unir un corazón de luz que emana amor con un corazón sufriente, para que esa energía de luz lo transforme, lo cambie y le dé la oportunidad de un nuevo recomenzar. Por eso es que la doctrina espírita es una doctrina consoladora, como lo dijo Jesús. Les enviaré al Consolador prometido. Y ahí vamos entrando a la recta final de nuestro tema de hoy. ¿Por qué los espíritas no temen a la muerte? ¿O por qué los que estudian la doctrina espírita, sean adeptos, sean ya espíritas de muchos años, o aquellos que están empezando este despertar de conciencia, no temen a la muerte, sin importar la religión? Ojo con eso. Divaldo Pereira Franco decía, lo que tenemos lo dejamos, lo que somos lo llevamos. Todo lo material se queda, pero todo lo que hemos vivido, lo que hemos estudiado, lo que hemos sentido, lo que hemos amado, nos los vamos a llevar. En una tensión que tuvimos en este valle que les contaba de los suicidas, a esta amiga que estuvo ahí hasta hace unas pocas horas, ella decía a este ser espiritual de luz, le decía, ¿cuánta razón tiene, no? Porque yo amaba tanto mis zapatitos, que cuando mis hermanas me miraban y decían, cuando yo muera me van a enterrar con esos mis zapatitos para que yo despierten allá con ellos. Y lo amaba tanto a mis zapatitos que se quedó allá. No me lo pude traer acá. Y desperté aquí descalzo. Pero me traje lo que soy. Y abrazaba a este ser de luz que lo reconfortó de su dolor. Y le decía gracias por hacerme entender que la vida material es una y la vida espiritual es otra. Pero si hubiera sabido, decía esta amiga, si hubiera sabido esto antes, hubiera durado un día más en la tierra. Y eso hubiera hecho la diferencia en seguir allá hoy y no haber atravesado para este lugar. La doctrina espírita cambia enteramente la manera de encarar el futuro. Divaldo Franco, cuando estaba con nosotros, decía, la muerte no es el final, sino un despertar. No es una pérdida, sino un reencuentro con nuestra verdadera esencia. ¿Y cuál es esa esencia? Que somos espíritus en una experiencia carnal. Y es por eso que la doctrina espírita nos dice que el velo se levantó del mundo espiritual para que cada uno de nosotros pueda vivenciar en la práctica que la vida simplemente continúa. De otra forma, en otra escala espiritual, que la felicidad es otra y que la infelicidad también,
pero que nos va a ayudar a mirar nuestra vida, nuestra esencia, más allá de la vida material. O como nos dice Chico Javier, más allá del túmulo. Y es este ser también iluminado que acompañó a la humanidad y nos dejó tanta literatura, que en una charla concluía que la muerte no es el fin, decía Chico Javier, ni una ruptura violenta, sino una transición suave, un verdadero regreso a la casa del alma. ¿Y cuántos de nosotros en esas asistencias espirituales que Dios en su infinito amor ha permitido que estemos, hemos podido vivenciar que este concepto sí es real? Y que ese momento de transición del espíritu, de dejar este plano para el otro lado, es un momento de paz, de tranquilidad. El de mirar a sus seres queridos que están ahí para reconfortarle y decirle, ven, lo hiciste bien. Había un ser muy querido por mí, que cuando él partía para el otro lado decía, he cumplido mi deber, me voy con el deber bien cumplido. Por eso es que Chico Javier va a concluir que la muerte es el regreso de nuestro ser espiritual a la verdadera casa, a esa casa de donde vino para una experiencia en la tierra, y terminada la experiencia va a volver nuevamente a ese mundo feliz, del cual se alejó por un breve tiempo. La muerte no es entonces una línea de llegada, no es una estación final, nos va a decir, sino un nuevo comienzo, donde el espíritu sigue creciendo y aprendiendo. Eso lo escribe Yvonne Amaral en el libro El Valle de los Suicidas, de que todo tiene siempre un objetivo para el crecimiento, el esclarecimiento y el aprendizaje de ese ser espiritual que cada uno de nosotros lleva dentro de este cuerpo. Y es entonces que nosotros podemos practicar ese abrazo que conforta, ese beso que reanima, esa oración que perdona. Y esos sentimientos de sentir que antes éramos adversarios y que estuvimos que quizás acompañando en ese ayer, hoy vemos que esos conflictos simplemente eran creencias no adecuadas a nuestro estado evolutivo. Por eso es que saber el verdadero significado sobre la vida y la muerte va a darnos a cada uno de nosotros ese conocimiento, ese abrir de la mente, esa práctica del amor incondicional y ante todo el emanar esa energía sanadora del universo celestial. Ya no andemos por la vida sin esperanza, temiendo ese momento que cada uno de nosotros quizás quisiéramos evitar. Pero ya con el conocimiento de la doctrina espírita y esa vivencia que tenemos tanto como seres espirituales, como médiums, con esas facultades que Dios ha colocado en nosotros y que por eso estamos formando parte
de esta doctrina que consuela y esclarece. Vayamos por la vida sembrando amor. Ese amor que rompe las cadenas que nos atan a esas franjas vibratorias oscuras, practicando ese amor que eleva, ese amor que te transforma, encendiendo esa luz que disipa toda oscuridad. El amor es la esencia divina de Dios que lleva a nuestro ser espiritual para continuar su proceso evolutivo en este mundo y en los mundos que nos tocará seguir por delante. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta o pregunta, adelante. Sí, Juan, buenas noches. No sé si puedo hacer, bueno, aquí tengo 3 comentarios o dudas, o no sé cómo llamarle, la verdad. Y eso, lo primero, ¿no? El título de hoy, Miedo a la muerte. Yo pienso que es natural tener miedo a la muerte. Y hasta Cristo lo tuvo, porque en su última oración, antes de ser sacrificado y pasar por todo, le pidió al Padre que lo libere de ese cáliz, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre, ¿no? Pero ahí se refleja que sí tuvo miedo. Y yo pienso que puede ser miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a la separación de seres queridos. Pienso que es natural y o sea, no es algo de lo que uno se deba avergonzar o deba de dejar de sentir. Después, el otro punto, no recuerdo, pero sí leí en la Biblia, pero no recuerdo dónde, pero creo que era en el Antiguo Testamento, obviamente, y siempre me quedó la duda. Dice ahí 7 días, no 9. No sé si los de 9 ha sido también algo humano, porque como te digo, yo me acuerdo haber leído, he querido buscar y rebuscar, pero nunca lo he podido encontrar. Y mi pregunta es esta también, la otra es si nos vamos a encontrar, o sea, yo me recuerdo haber visto, creo que en el centro espírita aquí del Ayacucho, hace tiempo, me acuerdo haber visto, o no sé dónde he visto, que había niveles de los espíritus, ¿no? De la evolución de los espíritus. Y obviamente los más avanzados están más elevados y los menos estamos abajo, digamos. Y mi pregunta es si cuando desencarnemos todos nos vamos a mezclar sin importar el grado de evolución, los avanzados con los menos. O sea, sí o sí nos vamos a encontrar o es un decir. Eso, por favor. Los que están en estado elevado de vibración o en mundos más superiores, como nos muestra también Chico Javier, ¿no es cierto?, en el libro Nuestro Hogar, y en la película también está, la mamá de André Luis baja de esferas superiores hacia nuestro hogar. Él está en esferas mucho más superiores que nuestro hogar todavía, para ver a su hijo. Es lo mismo que pasa. Los seres que nos han querido, sean como amigos, familiares, pero el hecho es que han tenido un afecto hacia nosotros. Si ellos están en esferas superiores, van a bajar a visitarnos, ojo con eso, a visitarnos y a darnos esa esperanza de decir, oye, tú puedes continuar todavía, hay cosas más bonitas más allá. Y así como en la tierra, ¿no? Siempre nos ponemos objetivos, conseguimos algo y decimos, bueno, esto es una parte, ahora me falta la otra. Por eso es que la vida solamente se transforma ya de unas cosas materiales que lo hacemos acá
a cosas espirituales, objetivos más nobles y que no tienen final prácticamente. Entonces no es que nos vamos a mezclar con ellos, simplemente nos van a visitar, nos van a confortar y luego se retiran y en otro tiempo volverán a visitarnos. Como lo que pasa con nuestros familiares, ¿no? Que a veces vienen, nos visitan un rato en casa y luego se van. Es la misma forma, Lee, de que sí nos vamos a encontrar, sí, pero que no vamos a vivir mezclados. Ujú. Bueno, buenas noches. Yo quisiera un poquito contar la historia, no sé si saben, de Carlos Acutis, el joven italiano que murió a los 15 años, pero él decía de que sus últimas palabras a su madre fueron: mamá, no tengo miedo, desde que Jesús se hizo hombre, la muerte se ha convertido en el paso hacia la vida y no tenemos por qué huir de ella. O sea, era un joven italiano que prácticamente siguió todas las enseñanzas de Jesús. Y aunque él tenía leucemia y sufría bastante, él estaba alegre, o sea, no tenía miedo a la muerte. Él decía que iba a conocer a Cristo, a Jesús, y que todos esos dolores que pasó no le hacían tener miedo, sino al contrario, aún sus más fuertes dolores en el hospital, él sonreía, estaba alegre, no mostraba tristeza, porque él sabía hacia dónde iba a ir, estaba seguro de llegar hacia Jesús Cristo, porque él había seguido todo su camino. Entonces yo leí toda su historia y mucho más, digamos, es un joven de 15 años que sabía cuándo iba a morir, porque tenía leucemia, porque le dijeron que espíritus le dijeron que iba a morir a los 15 años y él estaba preparado y no tenía miedo a la muerte. Es algo maravilloso y modelo a seguir, ¿no? El conocimiento, como nos dice Kardec, de la vida futura, ya no como creencia ciega, sino como algo real, es lo que nos va a quitar ese miedo a la muerte. El mirar esos lugares, no solamente nuestro hogar, hay miles y miles de colonias, millones podríamos decir, incontables, donde cada uno de nosotros llega, pero llega con un propósito, en ese reconocimiento de que la vida es eterna y que nuestro hogar, nuestro verdadero hogar está allá. Y que cada vez que venimos al plano material es una experiencia para cada uno de nosotros de seguir mejorando, aprendiendo. Y que esta vida es eso, un aprendizaje. Pero ¿qué aprendemos en ese aprendizaje de misión que hemos elegido venir? Practicar el amor. Simple y sencillo. Practicar el amor incondicional. Dar alegría a aquellos que sufren. Consolar esos corazones quebrantados, aun cuando tu corazón esté quebrantado también. El ser ese bálsamo de esperanza, de bondad, de fe. Por eso es que nos dice, practica la fraternidad y la caridad, porque la caridad te da la salvación. Entonces ya mirar que nosotros al hacer esos actos tan simples, tan sencillos, ya nos estamos construyendo ese mundo mejor. A lo que Jesús le decía en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se nos tiene que quedar. Hoy estaremos con Él en el paraíso. Y no necesitamos desencarnar para empezar a vivir eso, sino es que mirar esa felicidad que hay dentro de nosotros, construirlo, emanarlo, sacar esa energía de alegría, de gozo, de paz, para que nuestra vivencia acá en la tierra mismo sea un paraíso de alegría, de compartir, de sonreír. Nosotros hemos perdido todavía esa esencia de lo que somos y por eso siempre reaccionamos al revés.
reaccionamos con enojo, con ira, con insultos. Claro que nos arrepentimos después, pero ya lo hicimos. Pero tenemos siempre esa nueva oportunidad de seguirlo practicando. Y saber que en allá, como cuando Divaldo falleció, ¿no es cierto? Sacaron fotos ahí, Jesús abrazando a Divaldo, y yo sé que lo han hecho con inteligencia artificial, pero bueno, también nosotros tenemos ese mismo derecho, todos. No solo él, no solo Divaldo, no solo Chico, todos tenemos ese derecho. Y como tú dices, Acusti también tenía ese derecho. Y él lo creía, o sea, no lo soñaba, no lo idealizaba, él lo creía que era real, que cuando él iba a desencarnar, Jesús estaría ahí para recibirlo. Y hay tantos testimonios de las experiencias cercanas a la muerte que nos dicen que eso es real. ¿Y por qué tenemos que dudar nosotros? Hagamos de eso una certeza, de que cuando nosotros desencarnemos, Jesús estará ahí para recibirnos. Y toda la familia que nos ha acompañado también estará allí. Y eso nos va a quitar ese temor a la muerte y nos va a hacer gozar la vida en la plenitud de nuestro ser. Yo por eso cuando me pregunto, oye Juan, cuando tú te vas a morir, te vas a ir al infierno, me dicen. Yo les digo, oh, gracias. No por el mal deseo, sino como empecé la clase, ¿no ve? Al explicarles de este ser de luz. Es una oportunidad de trabajo tal que yo llegue al infierno, o al purgatorio, o al valle de suicidas, o al umbral, porque hay tanto que trabajar, tanto que emanar energía, dar la verdad, enseñar. O sea, voy a estar en un jardín, pues. Y lo que estoy enseñando hoy lo voy a poner en práctica también allá. Entonces, ¿tengo que amargarme por ir al umbral? No. Tengo que decirle, Señor, gracias, porque sabes quién soy y por eso me has traído aquí, para seguir mejorando, progresando y enseñando, para que estos seres que también sufren, como yo he sufrido, o como sigo sufriendo, pero sabiendo que eso se puede transformar. Así que nunca perdamos la oportunidad de ayudar para ser ayudados. Juan, y respecto a los días, ¿son 7, son 9? ¿Hay alguna explicación o es indistinto? Bueno, mira, hay versiones, ¿no? Todo lo han corregido, lo han modificado, todo. Pero hay libros antiguos que ya no están en la Biblia, como Sabiduría, Eclesiástico, que lo han quitado lamentablemente, en que dicen que son 9 días. Pero en Eclesiástico, por ejemplo, nos dice que los 9 días se puede alargar a 12 días. Pero a partir de esos 9 o 12 días, tú debes de confortarte, o sea, se refiere a nosotros, ¿no? Los que hemos quedado acá en la tierra, reconfortarte del dolor y volver a empezar tu vida, retomar el control de tu vida y tus actividades. No te debes quedar sumido en el dolor. Eso nos recomiendan estos dos libros que lamentablemente ya no están en la Biblia. Otra consulta, Juan. En esos 9 días que el Espíritu está presente, como dijiste que Él nos escucha, nos está viendo, pasados los 9 días el Espíritu se va o al mes se va, asciende, digamos, nosotros seguimos conversándole, hablándole, nos sigue escuchando. Sí. La energía con la que nosotros hablamos, Él lo siente. No importando el lugar y la franja vibratoria en que esté, lo siente. Por eso es que la intención con las que tú haces en palabras o en oración por este ser, va a ser de que esa energía lo envuelva para reconfortarlo o para hundirlo más en el dolor. Si nosotros reclamamos, por ejemplo, ¿por qué te has ido? ¿Que me has dejado solita y no sé qué? Eso lo envuelve y ¿qué lo hace? Lo hace sufrir más. Y en vez de ayudarlo, lo estamos hundiendo en el dolor, la desesperación.
Por eso es que siempre la recomendación es ora por ese ser en la gratitud, en agradecerle, gracias por la alegría, gracias por compartir todos estos años conmigo, gracias porque me has dado hijos, o todo es darle gracias. Eso sí los reconforta y lo ayuda a reequilibrarse y a empezar de nuevo. Una vida ya tranquila, sabiendo que la familia que quedó aquí está bien y él allá también está bien, o ella. Y que ambos, en ese encuentro que van a tener más adelante, ya reequilibrado él o ella, sea un encuentro feliz, un encuentro de telenovelas. A mí me encantó una sesión que hicimos, o sea, no diríamos sesión, sino un encuentro que vimos de un esposo que regresó casi de 4 o 5 meses de haber desencarnado, regresó a visitar su familia. Y siempre les digo, la sombra del amor, el ghost, cuando se encuentra, ¿no?, el esposo ya desencarnado con la esposa, en ese abrazo espiritual, en ese medio beso que se dan, se queda corto comparado a lo que es realmente un encuentro de dos seres que se han amado, que se quieren, se comprenden y se entienden. Y esa energía que emanan, wow, hay que estar ahí para entender. Por eso es que les digo, y toda la doctrina espírita, y no solamente las experiencias, toda la vivencia humana nos dice lo mismo. La vida es hermosa, aquí y más hermosa allá, pero que ambos deben encontrar ese equilibrio para que la vida en esta tierra sea un paraíso también. En otra charla decías que ellos tienen permiso para venir a visitarnos en Navidad. En el cabo de año, en su año también pueden venir ellos. ¿Están igual? Cuando consiguen un permiso, mira, cuando un ser espiritual, o sea, siempre cometemos errores, siempre, todos, ¿no? Por más perfectos que nos creamos, siempre cometemos. Entonces, a medida que vamos reparando esos errores, ese tiempo que nos lleva a esclarecer y entender por qué cometimos ese error y cómo lo vamos a superar, ese tiempo, cuando aprendemos esa parte de cómo lo vamos a hacer, ese es un permiso para que nosotros podamos venir aquí. O sea, de allá para aquí, ¿no? Y nos visitan. Por decirte, no dije algo que debería haber dicho y me he ido. Entonces vengo a decirle lo que no he dicho en ese momento. Me dan el permiso. Pero cuando son seres ya que no tienen esa deuda, podríamos decir una deuda, ¿no?, de palabras o de acción, ellos consiguen el permiso casi permanente. O sea, es ir y venir, ir y venir. Es un constante. Ya no es por tiempos. Los tiempos solo se dan a los espíritus que todavía tienen cierta imperfección o ciertos apegos a la materia. Cuando ya se desapegan de eso, ya ellos vienen y van conforme a sus deseos y a los deseos del ser encarnado que desea volver a sentir, volver a hablar con este ser. Entonces, Juan, es cierto, ¿no? Lo de Todos Santos, que es mundial, y especialmente en México, ¿no? Que hacen unos altares terribles. Y no sé si has visto la película Coco. Sí, Les dan permiso, ¿no? Para Todos Santos volver a todos eh, los parientes que han partido, digamos, venir a visitar a las casas, ¿no? les dan permiso, ¿por qué? Porque estamos nosotros mismos pidiendo. Si va a venir tal persona, va a venir mi esposo, mi hijo, mi abuelito, o sea, nosotros nos preparamos. Y esa emanación de pensamiento y sentimiento que se origina
en estas fechas hace de que el plano divino les diga, vayan a visitarles, tienen este tiempo, y vienen. Pero no vienen a comer nuestra comida, nuestras masitas, vienen a compartir con nosotros de pensamiento. ¿Cómo estás tú en el pensamiento con respecto a él o a ella? ¿Cambiaste algo? ¿Le quieres más ahora? ¿Le comprendes más? ¿Me entiendes? Es un intercambio. A eso vienen, a reconfortarse. Pero no vienen a comer nuestra comida, nuestras masitas, eso es ya de nosotros, digamos, ¿no? Pero sí hay, los espíritus vienen a compartir sentimientos, emociones, en esa práctica, como les digo, del intercambio de energías, del amor. El universo allá en el plano espiritual vibra en amor, se respira amor, se siente el amor. Y ellos vienen a traernos esa energía de amor y a recibir también, en el grado que estemos, ese mismo amor de nosotros hacia ellos. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrado nuestra clase de hoy. Agradeciendo a Dios por su infinito amor, porque nos ha permitido compartir esta noche en el conocimiento mutuo de un intercambio de experiencias y permitirnos ver que la vida es una vida eterna, pero con un desafío de que cada uno debe encontrar su felicidad, su dicha, en esa práctica del amor incondicional que el Maestro Jesús nos los ha enseñado. Que su divino amor nos envuelva y ese conocimiento se vaya implantando en nuestro ser y cada célula de nuestro ser exprese la grandeza del reino divino que vive en nosotros. Gracias, que así sea.